Voy a intentar ser breve y creo que en esta comunicación lo voy a conseguir, porque la verdad es que no tiene mucho recorrido. Es un tema, creo que casi anecdótico y muy curioso, que no tiene nada de anecdótico, porque de él se deriva un error grave de la historiografía que se deriva perfectamente o exactamente de ese mal que hemos conocido, de escribir sin conocer el terreno, sin haber pisado el terreno del que se habla, y de una mala interpretación de las fuentes, un error que ha arrastrado consigo una crítica de las fuentes. De hecho, hoy en día la mayor parte de los historiadores duda de la veracidad del Cantar del Mío Cid y de la historia Roderici, que son las dos fuentes fundamentales contemporáneas del Cid campeador, precisamente gracias a este detalle. Y algunos de ellos pues, han atribuido una población que, en mi modo de ver, es de Albacete, a Elche de Alicante, como podremos ver. Bueno, entro en el problema sin más preámbulos. Primero, estamos hablando del año 1088 o 1089, hay opiniones distintas. Menéndez Pidal dice que 1088, Huici y sus secuaces dicen que es 1089, al revés, que es de 1088, y en cualquier caso, para nosotros nos da igual, porque lo que vamos a ver es otra cosa. Años de reconquista, años de la mayor dureza de la guerra entre Alfonso VI de Castilla, junto con los señores de la guerra, que son señores que hacen la guerra por libre, que tienen sus ejércitos de mercenarios moros y cristianos. El Cid campeador es uno de ellos, Álvar Fáñez Minaya es otro, y García Jiménez es otro. Momentos muy delicados y muy difíciles en los que el Cid acaba de reconciliarse con su señor natural, con el rey, y anda peleando, todavía como mercenario, que se entiende, con el rey de Valencia, con el rey moro de Valencia, por la zona de Játiva. Cuando recibe recado del rey Alfonso VI, que le dice que los almorávides, con casi todos los reyes taifas de Andalucía, están sitiando el castillo de Aledo. Aledo está entre Totana y Lorca, es decir, muy abajo de la provincia de Murcia, donde se había parapetado García Jiménez, otro de los señores de la guerra, y estaba aguantando un asedio tremendo. Entonces el Cid, desde Burgos, el rey organiza un ejército y viene desde Burgos a levantar el sitio de Aledo, y le pide al Cid campeador que acuda en su ayuda. Bien, el Cid, que estaba en Játiva, dice la historia Roderici que se mueve a la zona de Onteniente, y desde Onteniente manda exploradores para que le avisen de la llegada del rey. Dice, a Villena et ad partes de Chinchilla, de Conchiella, dice. No, perdón, de Cinchella. Cinchella, por lo que decíamos antes, es un diminutivo posiblemente de la Saltijir. Ya hablaremos de esto. Pero cuando llegan los exploradores le dicen que el Cid ya ha pasado, que ha cogido el camino del río, y dice que ha pasado por otro camino. Por lo tanto, el Cid dice que se traslada con su ejército hasta Ellín, a Fellín. Llega hasta Ellín y allí se entera de que el rey ya ha pasado, y entonces se deja el ejército en la zona de Ellín, se comprende, y él dice que se adelanta con unos pocos hombres hasta Molina de Segura, a las puertas de Murcia. Pero cuando llega a Segura le dicen que el rey está ya de vuelta. Es decir, que el rey ha llegado a Aledo, al ver que no puede hacer gran cosa allí, pues ha pegado fuego a la fortaleza de Aledo y se ha vuelto a Castilla, posiblemente por el camino oficial. Bien, este hecho es el que ha hecho dudar no solo de la crónica, de la historia Roderici, sino de las intenciones del Cid. El rey se tomó muy mal el que el Cid no acudiera a su cita, y de hecho esta es la causa del segundo destierro del Cid. La historia del Cid acompaña varias cartas en las que el Cid pues, pide disculpas al rey y le dice que él ha hecho todo lo que ha podido para encontrarlo, pero ya había pasado. Y de hecho el Cid dice que él llegó a la zona de Ellín y a un sitio que se llama Elso. Bien. El rey ha vuelto a Castilla, no sabemos por dónde, pero lo lógico es que el rey desde aquí, desde Murcia, desde que el rey volviera desde Aledo por este mismo camino hacia Ellín
y hacia Chinchilla y volviera por ahí. No lo sabemos. Sí lo sabemos porque luego hay un documento que no está en la historia de Roderici, pero que es un documento de donación al monasterio de San Millán de la Cogolla. Y este sí que nos fecha, aunque Huici lo discute casi todo, pero fecha concretamente la estancia del Cid en campo de Conchiella, o sea, en el campo de Chinchilla, en el año 989. Por lo tanto, perdón, 989. Por lo tanto, el rey ya ha pasado. ¿Qué ha pasado con el Cid? Pues que el Cid se ha enterado de que el rey ha pasado, dice, por otro camino. Y entonces todos los historiadores, unánimemente desde Huici para acá, dicen, no hay otro camino. Luego el Cid no quiso acudir en ayuda del rey. Por lo tanto, el segundo destierro del Cid está perfectamente justificado. No es verdad. Hay otro camino y además este otro camino es, bueno, hay dos caminos en realidad. Uno a través de Balazote, que está claramente, Balazote, San Pedro, que ese está perfectamente documentado en la Baja Edad Media, no en esta época, pero sí en la Baja Edad Media. Balazote es un nudo de comunicaciones esencial. Y otro camino que también, o bien por Balazote, o bien un poco más abajo, por la zona de Alcaraz, viene por el llamado Camino de los Cartagineses, que es este que tienen ahí marcado en rojo, el que va por Riópar, por Elche de la Sierra, a los puentes de Iso y a Ellín. Ese es el que Corchado llama el Camino de los Cartagineses. Y que probablemente fuera el que tomara el rey, porque dice que fue por el río. ¿Qué río? Pues puede ser uno de los dos, o el Mundo o el Segura. Y los dos ríos se atraviesan precisamente por este camino, que no se atraviesa por el camino oficial de Chinchilla. Bien. Es decir, a partir de aquí, ¿qué ocurre? Que dice que el Cid vuelve a Elche, vuelve a Elso. Elso está en la comarca de Ellín. Vuelve a Elso y dice que allí pasa las Navidades, establece su campamento, o había dejado su campamento, licencia la parte castellana de sus tropas, es decir, lógicamente las tropas cristianas temían a la ira del rey, temían a que el rey estuviera enfadado con ellos, y entonces estas tropas cristianas se van a Castilla. Yo creo que desertan directamente, desertan del campo del Cid y se van. Y el Cid, después de pasar las Navidades, dice en la historia de Roderici, y luego el Cantar, que pasa desde Elso, donde pasa las Navidades, a Polope, dice que va buscando la ruta de Levante, a Polope, que es Polop de la Marina, y de ahí a Denia y a Ondara. Bien. Sin embargo, hay otra fuente posterior, que yo creo que es una interpolación, que no tiene nada que ver, que es la grande general historia que mandó componer Alfonso X el Sabio, escrita más de 100 años después del Cantar, y donde bueno, pues se presta a las interpolaciones que se quiera, y dice que en ese trayecto no dejó piedra sobre piedra entre Játiva y Orihuela, que no están en ese trayecto, en absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que gracias a esto se ha construido una falsa leyenda que es la leyenda del Camino del Cid en Alicante. Tenemos el Camino del Cid en Elche, donde que se sepa nunca estuvo el Cid, no está en ninguna fuente. Tenemos el Camino del Cid en Monforte del Cid, un nombre que resulta que es del siglo XX, es decir, fue a principios del siglo XX cuando le pusieron el nombre de Monforte del Cid. Incluso, es más, se conserva allí una peña del Cid, donde hubo una batalla en la que apareció Santiago, como suele ocurrir en estos casos, y Santiago dio un salto con su caballo y dejó marcadas las herraduras en la peña del Cid. Curiosamente, lo mismo que hizo el mismo Santiago, poco tiempo después, en Iglesuela del Cid, provincia de Teruel, que también tiene otro Camino del Cid, en el que participan pues, varias localidades de Teruel, que así hacen de puente entre el Camino del Cid de Burgos y Soria y el Camino del Cid de Castellón. Y ahí se ha creado un mito que es imposible de derribar. No voy a necesitar los 2 minutos. Simplemente decir que
De esta manera resulta que Albacete, que sí tiene documentados sus topónimos de Chinchilla, de Ellín, y yo creo que de Iso, bueno, de Iso no lo tengo muy claro, porque podemos hablar de que... Vaya. Oye, ¿esto cómo va? Ah, no, esto para atrás. De Iso no lo tengo muy claro, porque ¿qué es el Elso? Ese pueblo de Elso donde estuvo puede ser, o bien el Isu, yo creo que Iyu al-Sal, o sea, Ellín del Llano, que está documentado en las fuentes árabes, perdón, Ellín del Llano no, Iyu del Llano. Ellín no es Isu, Ellín es Falyán en la época musulmana. Pero había una antigua población que era Iyu, el tormo de Minateda, o Illo en época cristiana, todavía se mantiene el topónimo en el siglo XV, cuando hablan de las iglesias de la diócesis de Cartagena, aún se habla de Illo. Y este Illo, lo que pasa es que yo pienso que en esta época estaba arruinado completamente, aunque luego se habla de Medinatea, Madinat Illu, pero yo creo que estaba despoblado. Entonces, ¿qué topónimo puede ser el auténtico? Pues uno de los dos que están en el Segura o en el Mundo, es decir, al lado de Ellín, que puede ser o Iso, que está a 4 o 5 kilómetros de Ellín, o puede ser Elche de la Sierra, no lo perdamos de vista. Elche de la Sierra es el heredero de la antigua Ílique, la Ílique de los cartagineses, donde murió el famoso Adrúbal, o donde, no, en realidad murió ahogado en un río que dice todo el mundo que es el Vinalopó. Con el Vinalopó hay que tener muy mala suerte para ahogarse. En realidad, el río que es fuerte y que puede ahogar a una persona aquí es el Mundo. Y es donde está el antiguo Ílique, que fue una ciudad romana, una población romana, un municipio romano, donde además se han encontrado restos romanos, como sabe muy bien Rubí, en Villares, que es una aldea del Elche de la Sierra, y en la Peñarrubia. Es decir, que es una zona muy romanizada, y con huertas romanas, con, en fin, abastecimiento. O bien en Iso. Iso, a ver si consigo darle a esto, Iso, donde siempre hemos conocido que había una huerta importante y que había un castillo, por lo menos había el llamado Torreón de Iso. Pero ahora hay excavaciones y está Julio Navarro Palazón está sacando con un equipo interdisciplinar de la Universidad de Granada y de la Universidad de Valencia, está sacando restos arqueológicos importantes. Yo no estoy muy de acuerdo con la datación que él hace, pero bueno, el arqueólogo es él y yo me tengo que callar. Y entre otras cosas ha aparecido esta puerta, fíjense, qué curioso. A ver. No, pero es que es una puerta doble. Fíjense, esa puerta de arriba, que en realidad es una puerta de tipo califal, con las dovelas verticales, a mí me recuerda a las de Medina Zara. También hay algunas nazaríes que son parecidas. Y luego debían de tener frío y entonces hicieron dentro otra puerta más pequeña. Otra puerta más pequeña que Julio Navarro las atribuye a las dos a la época cristiana, al de dominio cristiano. Yo creo que son de dos momentos diferentes. Pienso que la puerta grande es de época musulmana, probablemente incluso anterior a la época del Cid, y la puerta pequeña pues puede ser o bien de la época del Cid o bien posterior, perfectamente, porque Iso tiene luego una tradición. En cualquier caso, Iso es un lugar que tiene una gran tradición romana, que tiene, ¿cómo se llama?, un canat, que tiene una fuente de Iso que es famosa desde la Edad Media y que está perfectamente documentada. Paradójicamente, mientras que Teruel y Alicante tienen sus caminos del Cid, Albacete, que está documentado, no tiene ningún tipo de camino del Cid. Nada más, muchas gracias. Habrá que reivindicarlo. Habrá que reivindicarlo.